Antes de empezar con este video, me gustaría agradecer a los suscriptores que se convirtieron en miembros del canal. Sinceramente muchísimas gracias por apoyarme económicamente para que este proyecto salga adelante. Desde niño, mi curiosidad ha sido verdaderamente extraordinaria. Cada vez que veía algo que no tenía una explicación, aparentemente se lo preguntaba a mis padres. Con el tiempo fui creciendo y a su vez mi curiosidad aumentó mucho más, al enterarme de cosas como fantasmas, espectros, monstruos, ovnis y lugares misteriosos. Solía pasar mucho tiempo metido en libros y en la internet para encontrar respuestas para satisfacer mi curiosidad. Así transcurrió durante años. Mi curiosidad era tal que a veces llegaba tarde a la escuela por desvelarme resolviendo un misterio o encontrar más información sobre un fantasma que miré en un vídeo en YouTube. Un tiempo después, a mis 16 años, y por extrañas circunstancias del propio destino, mi familia y yo nos tuvimos que mudar a una pequeña casa antigua ubicada a las afueras de la ciudad. La situación era difícil y al tener una casa más pequeña daba menos gastos. Para mí era malo porque en aquel lugar no podría tener aún servicio de internet, así que mi hobby de satisfacer mi mera curiosidad iba a ser interrumpida, algo que obviamente me al no tener internet, mi curiosidad dio un giro de 180 grados y comenzó a prestar una gran atención a la casa, pese que se viera moderna en algunas partes por las remodelaciones por parte de las empresas que nos renta. Aún así había partes donde no había remodelaciones y la casa se veía muy devastada con el tiempo. Al parecer esta casa tenía alrededor de 150 años de edad, aunque no entendía por qué me llamaba la atención. Sabía que había algo en esa casa que incitaba a investigar. Tras llegar temprano de un día de la escuela, me propuse a buscar cualquier cosa que parecía fuera del lugar. Busqué en la sala principal, cocina, habitaciones y bodega. Más allá de algo de suciedad no había nada fuera de lo normal. No fue así hasta que escuché algo detrás de una pared. Tras investigar cerca de donde provino el ruido, me percaté que había una puerta oculta detrás de un librero grande. Tras quitar el librero y unas tablas que bloqueaban la entrada, me percaté que era el sótano que me llamaba la atención. Tras bajar por las viejas escaleras, me di cuenta que la casa era más vieja que lo que pensaba. La arquitectura del sótano era muy diferente al resto de la casa. No sé mucho de esas cosas, pero puedo deducir que es algo parecido a la arquitectura francesa, pero eso no tiene sentido. Tras encender las escaleras me di cuenta de algo perturbador. En el suelo del sótano había sido usado para rituales satánicos y sacrificios al diablo. Llegué demasiado lejos para echarme atrás, grité en voz alta y procedí a revisar el lugar. En un mesita que había al costado del sótano había unas notas muy viejas. Tras intentar leer sin éxito, decidí primero agarrar todos los papeles e intentar descifrar su contenido. Tras una breve caminata al ciber más cercano, me di cuenta que las hojas estaban escritas en sumario antiguo, una lengua bastante vieja y casi olvidada, pero había algo que sí podría traducir y era el título, el cual estaba en francés, el cual traducido en español dice: Ritual para invocar al ángel caído. Justo en ese momento mi límite de curiosidad se rompió en cientos de pedazos al saber que tenía adelante mío, no solamente una serie de documentos escritos o reescritos de la lengua sumeria, sino que también alguien había encontrado estos mismos documentos siglos después y intentó descifrarlos en el sótano de mi actual casa. Mi curiosidad me impulsó a hacer la mayor locura que pudiera hacer en mi existencia. Una pequeña parte de mí dijo lo siguiente:
Si invocas al ángel caído, de seguro que podrá contestar muchísimas preguntas que nadie ha podido resolver. Sonríe de oreja a oreja y como si fuera el villano de una película de acción de los años 80, me dije a mí mismo, pongamos a trabajar. Fue entonces que pasé las siguientes semanas intentando descifrar los documentos en sumerio antiguo. Un solo párrafo me llevaba días, y quizás no valía la pena leer, pero con el paso del tiempo, muchas visitas a distintas bibliotecas y consultar con profesionales del tema, pude traducir vagamente una parte del texto principal del documento. Este era una parte del ritual, pensado que podría funcionar aunque sea con una parte. Me propuse a realizar el ritual. Primero tenía que ser a las 12 del día, justo cuando el sol estaba en su punto más fuerte. La segunda era hacer una serie de señas, mientras de mis muñecas brotaba leves cantidades de sangre, y la última era hacerlo enfrente de un espejo bañado en agua bendita, y con un conjunto de velas apagadas alrededor del espejo, y de mí la letra y seguí todos los pasos, pero al final no pasó nada. Me quedé esperando un rato y nada. Creo que debía seguir traduciendo el documento sumerio, o simplemente mi traducción fue mala. Decepcionado me fui a mi habitación y pasé el resto del día limpiando mis heridas de las muñecas. Cerca de las 12 de la noche estuve acostado en mi cama, pensando seriamente si tirar esos documentos y olvidar del tema. Quizás era una novela que algún tipo que sabía sumerio lo escribió y otro sujeto la encontró. Suponiendo que el ritual era auténtico, ¿cuál fuera la respuesta? Supondría decir que el ritual es falso, pero mis pensamientos de debilidad se esfumaron en el momento que el espejo que había dejado en el sótano había llegado a mi habitación sin que me hubiera dado cuenta, y lo tétrico era que me di cuenta de esto porque la luz de las velas llamó mi atención. Miré el espejo y poco a poco una sombra casi totalmente oscura a excepción de sus ojos tan brillantes como el fuego fueron acercando. Aquello que salió del espejo y procedió a usar una de las sillas de mi habitación para sentarse. Tras hacerlo, este parecía que se me quedaba viendo y con cierta malicia en sus ojos dijo las siguientes palabras con una voz totalmente cavernosa: dime tu pregunta. Algo confundido no dije nada. Entonces aquello volvió a preguntar: vamos, dime tu pregunta, ¿para eso me has llamado? No. Para que pueda responder tus preguntas a cambio de un razonable precio. En mi mente pasó esa palabra que dijo, precio. Fue allí que le pregunté, ¿cuál es el precio por responder mis preguntas? Aquello respondió con una leve alegría lo siguiente: una respuesta a cualquier pregunta equivale a 4 años de vida. Mi corazón se aceleró al escuchar su respuesta. 4 años de vida a cambio de la respuesta a cualquier pregunta. Aquella sombra, como si supiera lo que pienso, dijo que sí en voz alta. El momento de mi vida, la oportunidad que siempre había buscado, la ventaja de finalmente saber las respuestas a grandes misterios del mundo y del universo estaban enfrente de mí, pero requerían un pequeño pago. Sin más rodeos y de manera impulsiva dije mi primera pregunta: ¿Dios existe? Sí, respondió la sombra. En ese momento sentía una punzada en el corazón. Eso significa que de verdad de alguna manera me había quitado 4 años de vida. Volví a lanzarle una pregunta y fue: ¿hay cielo e infierno? No existe el cielo, solo el infierno, exclamó la sombra. Entonces volví a preguntar: ¿cuánto todos nos morimos? ¿Vamos al infierno? Sí, respondió la sombra. Inconscientemente iba a volver a preguntar, pero un tremendo dolor en mi corazón hizo que parara de preguntar. El dolor era totalmente inhumano y parecía como si me lo estuviera arrancado. La sombra, al mirar mi sufrimiento, soltó una pequeña risa y dijo: apenas te he quitado 12 años de vida y ya piensas abandonar esta oportunidad que muchas personas desearían tener. Con enojo le dijo que no a la sombra, que aún podría seguir preguntando con el afán de satisfacer mi curiosidad. Supuse que 2 preguntas más deberían ser más que suficientes. No quería gastar todos mis años de vida. Miré a los ojos a la sombra y pregunté: cuéntame la historia de estos documentos en sumerio antiguo. La sombra se encorvó y comenzó a hablar. Hace mucho tiempo
tiempo había un hombre igual a ti, un hombre que desearía saber todo sobre este mundo, pasó años viajando por el mundo en búsqueda del auténtico conocimiento, hasta llegó a sacrificar a su familia a cambio de una audiencia conmigo. Fue en ese momento que visité a aquel hombre y como si fuera un niño pequeño, me preguntó muchísimas preguntas, hasta que en cierto momento de la conversación dijo que tenían que hacer para volver a verme. Entonces fue allí que le dije el ritual de invocación. El hombre escribió cada detalle y lo anotó totalmente. Esas hojas que tiene son una transcripción de las originales. Con el paso de las semanas, el hombre me invocaba para hacerme una pregunta solamente y después me iba. Pasó los meses hasta que en una de nuestras conversaciones el hombre comenzó a morir de manera tétrica, la piel se le pudría, los huesos se le rompieron, la sangre se le coaguló y eventualmente murió. En total 54 preguntas, puso los años de vida de su esposa e hija y más los suyos y consiguió reunir un total de 216 años de vida humana, y aún así no logró satisfacer su curiosidad. Al escuchar la historia me quedé perplejo. 216 años de vida, equivalente a 54 preguntas, y aún así tenía más preguntas. Entonces mis 16 años de vida que había usado eran insignificantes. Para finalizar la conversación la pregunté a la sombra por última vez. ¿Por qué existe el bien y el mal, o mejor dicho, por qué existe Dios y el diablo? La sombra se quedó en silencio durante unos segundos, y como si fuera algo que le costaba hablar en voz alta reunió aliento y dijo: el diablo no existe, pero Dios existe y lo estás viendo. No existe bien ni mal. Hace mucho tiempo la humanidad me culpaba por sus desgracias. Si morían de hambre me culpaban a mí. Si no tenían comida me maldecían. Si les pasaba algo malo, pensaban que era obra mía, pero no podría hacer mucho por ayudarlos. Yo los creo a mi imagen y semejanza, al igual que el resto de seres vivos del universo, pero ustedes eran los únicos que se desquitaban conmigo, con su creador. Antes le dije una verdad a medias: si existe un cielo pero no es para ustedes, el infierno es el lugar que únicamente los seres humanos van después de morir, el cielo es para el resto de los seres vivos de mi creación. Durante mucho tiempo estuve pensando en esta decisión, así que para que la humanidad no pierda la fe en la vida, creé las religiones y les decía que los malos se iban al infierno y los buenos al cielo. Inventé al diablo y a Dios, todo con el fin de hacerles alejado de la realidad. Ustedes están condenados a pudrirse en el infierno que cree personalmente para ustedes. La sombra se levantó y con malicia en su voz dijo: no te preocupes, hijo mío, no te haré daño, pero mañana vendré, no para más preguntas sino para buscar tu alma. Agotaste tus años de vida y solo te queda unas horas de vida, así que será mejor que descanses lo mejor posible, porque mañana te llevaré al infierno y créeme, es mucho peor de lo que se imaginan. No importa que seas un simple y patético ser humano, o el dios Odín, o Zeus, o quizás el dios Shiva, Jehová o hasta la propia existencia, todos ustedes son inferiores a mí, pero aún así, piensan que ustedes están arriba de la cadena alimenticia, pero en realidad, no saben que desde muy lejos los observó a todos ustedes, creaciones mías, los observó para garantizar paz en mi reinado. A lo largo de la historia de la mismísima existencia, ha llegado a existir un sinfín de seres vivos y otros seres han llegado desde otras tierras a gobernar dicho mundo. Con el paso del tiempo los imperios caen y otros surgen y sucesivamente así. Pobres imbéciles, muchos de estos dioses, seres divinos o monstruos cósmicos, terminaría convulsionando ante mi mera presencia o quizás por pensar en mi existencia, pero nunca podré presenciar tal escenario, porque, por su propio bien, no deben saber mi existencia. De seguro te vas a preguntar, ¿por qué no pueden saber de mí? Bueno, verás, si todos los seres vivos de este universo junto con las dimensiones paralelas a esta, se llegan a enterar de mí, créeme que ese sería literalmente una crisis en todas las dimensiones. Déjame que te explique. Dime,
¿qué pasaría si te enteras que un ser con semejante poder, es básicamente capaz de hacer trizas sus dimensiones con un solo gesto? Te volverías loco, al saber que algo así existe y que sobre todo, que serías incapaz de hacer algo al respecto, pese a que no tengo forma física. Esa sería mi mayor bendición, debido a que, con mi cuerpo astral soy capaz de ver a todos los seres vivos en todas las dimensiones infinitas y aún así, eso no es nada ante la brutalidad de cosas que puedo hacer si me llegase a enojar, pero, para su fortuna, no me interesa destruir, ni menos mostrarles a todos mi existencia. Después de todo, siempre debe haber alguien que mantenga el orden de alguna forma, ¿no? Y ese es mi papel, por mi colosal existencia es tan pesada para los seres más sanguinarios, más fuertes y los más poderosos, que inconscientemente saben de mí, y si hacen algo que no me gusta, con mucho gusto los elimino de la existencia para siempre porque piensas que ya no existe tantos dioses, o seres cósmicos, o entidades divinas y otras especies civilizadas en el universo. Porque sencillamente me han hecho encabronar, a muchos los he asesinado, no en persona pero sí por otra métodos, que me han resultado placentero. Esto no lo digo para que me teman pero sí, para que tengan cuidado seres humanos, porque en este universo, ustedes son una de las pocas especies que quedan vivos, así que les recomiendo encarecidamente que no hagan algo que me haga enfadar. Pueden matarse entre ustedes, y hasta aprovecharse de otras especies y del propio universo, pero nunca se atrevan a irse al límite de la existencia porque allí me encuentro y créame, no me gusta para nada las visitas. Humanos, dioses, seres cósmicos, monstruos, entidades interdimensionales, no importa quién seas, nunca estarán a mi nivel, porque sencillamente yo soy aquel que está por encima de todas las especies y hasta más arriba de la propia existencia. Aunque la existencia se llegara a extinguir, yo seguiré viviendo eternamente porque ese es mi destino en esta vida y por ello mi nombre. Nunca olvides mi nombre, porque de mí dependes mucho más de lo que crees. Nunca olvides mi existencia, y si yo quisiera, puedo desatar cantidades inhumanas de pesadillas, tormentos y calamidades en sus mundos, pero soy bondadoso hasta cierto punto, pero nunca lo olviden, de que yo soy el verdadero Dios, y que ustedes son de mi propiedad. ¿En algún momento de tu vida te has preguntado, cuál es el origen de Dios? Ya sea usted una persona religiosa o no, es incuestionable que esa pregunta haya cruzado por tu mente. Muchas personas a lo largo de la existencia humana, han intentado resolver esta pregunta, desde grandes filósofos hasta personas comunes, pero ninguno desgraciadamente ha llegado a tener una respuesta totalmente satisfactoria al 100%, debido a que muchísimas personas tienen su propia teoría de la existencia del mismísimo Dios. Según la Biblia, el origen de Dios se refiere a Cristo como el inicio de una creación de Dios. En la ortodoxia, Dios el Padre es el archeo principium, comienzo, la fuente u origen, tanto de la parte del Hijo y del Espíritu Santo. Con esta respuesta extraída de la Biblia, nos da a entender que Dios es el principio y el fin, la nada y todo, el omega y el alfa. En teoría Dios es la misma existencia, por así decirlo de una forma más en concreta para que entiendan. Pero, ¿qué pasaría si te digo que yo sé realmente el origen de Dios? Bueno, entonces presta mucha atención, porque ahorita mismo te diré sobre el origen de Dios. Hace muchísimo tiempo, cuando el universo apenas era un cascarón totalmente vacío y carecía de cualquier tipo de vida, existió una divinidad. Esta entidad no era de estas tierras, había llegado desde muy lejos, llegó a este universo virgen a crear su propio reinado. Así fue como esta divinidad comenzó un largo pero necesario ciclo de creación,
comenzó a vagar por el cosmos infinitos para crear vida en todos lados. Esta divinidad tenía una forma bastante curiosa de crear vida, no la creaba a su semejanza e imagen, sino que sus propias creaciones salían de su colosal cuerpo cósmico. De su cuerpo salieron planetas, sistemas solares, lunas, cuerpos celestes, soles, agujeros negros, galaxias y vías lácteas. Todo lo que te imaginas, salió básicamente todo lo que se le puede llamar como el contenido del universo, salió de este titánico ser divino. Con el paso de los años y de muchísimo esfuerzo en crear su futuro reino, él con ello, formó su propio universo. Si bien en un principio fue feliz por su propio reinado, la felicidad rápidamente se iría convirtiendo en dolor, agonía y sufrimiento. La divinidad había creado seres vivos, si bien la mayoría de ellos eran comunes y normales, había otros que eran excepcionales en todo sentido. Ellos fueron conocidos como los pura sangre. Estas entidades eran de alguna forma muy parecidos a su creador, su poder eran inferior en muchos aspectos. Entre ellos se destacó uno. Este individuo se llamaba Jehová. El joven ser divino no era como sus hermanos y hermanas, porque dentro de su corazón había maldad, una muy agresiva y pura maldad. Jehová al principio admiraba a su creador por la gran capacidad de poder que tenía, pero poco tiempo después comenzó a sentir envidia y odio hacia su creador, porque éste no aprovechaba su autoridad y no gobernaba con terror y soberbia su nuevo reino. Así que Jehová, al tener una edad bastante avanzada y perfeccionar su fuerza, decidió cometer el máximo pecado que alguien es capaz: matar a su creador. Jehová mató sin piedad a todos sus hermanos y hermanas en un baño de sangre sin precedencias. Tras esto, y en un frenesí asesino, fue a luchar contra su creador. Si bien al principio uno pensaría que sería una locura esta idea, Jehová, a diferencia de su creador, había pasado toda su existencia entrenando para este momento, el momento de matar a su creador y robarle su reinado. Tras un intenso y brutal y sanguinario combate que duró muchísimo tiempo, Jehová logró asesinar a su creador con una alta brutalidad. Al matarlo, Jehová se reposó en el cuerpo de su difunto creador, en un símbolo de victoria. Tras este evento, Jehová no perdería el tiempo y visitaría todos los mundos del universo para subyugar a las creaciones de su creador, diciéndoles que ahora debían rendir cuentas ante él, si no sentiría el ira de la divinidad, que logró matar al creador del universo. Muchos mundos se opusieron ante él, y todos fueron reducidos a cenizas. Otros se subyugaron ante Jehová y le prometieron lealtad, llegar al planeta de los humanos, y así como sus anteriores encuentros, el ser divino les dijo que le juren lealtad, pero los humanos no quisieron hacer caso omiso ante la petición, así que Jehová inició un sinfín de atrocidades ante los humanos. Después de un tiempo y con la población humana reducida consideradamente, la humanidad le juró lealtad ante la divinidad. Esta aceptó y se fue del mundo. Los humanos que sobrevivieron, juraron que las siguientes generaciones supieran de estos horribles eventos, así que decidieron guardar silencio sobre el asunto. Tras tener un dominio total en su nuevo reino, Jehová usó el cadáver de su creador como castillo, y al sentirse en la máxima autoridad del universo, pensó que sería un buen momento para tener un título que le venga perfectamente. Tras un minuto de pensarlo, Jehová se levantó de su trono y con un grito exclamó su nuevo nombre, el cual sería Dios. Para mi amada esposa, sé que no hemos hablado desde hace 7 años, pero, la verdad, hace un par de semanas me sucedió algo perturbador. No sé cómo explicarlo. La verdad, pasé muchas noches entendiendo lo que sucedió ese día. Te escribo esta carta porque falta un par de horas para que llegue mi pena de muerte. Creo que no vendrás a verme en mi momento de morir. Aún así necesito contarle a alguien lo que me sucedió.
Verás, hace un par de semanas, era un día bastante agitado en la prisión, varias pandillas tenían fuertes conflictos, entre ellas, panameña, mexicana, colombiana, americanos y por último los italianos. En un momento a otro, las pandillas comenzaron a atacarse entre sí, realmente fue unos minutos bastante turbios, hubo golpizas, apuñalamientos, dejaron inconscientes a algunos guardias y hicieron un alboroto en toda la prisión, no importaba si no fueras de una pandilla, sí o sí, te atacaban las demás pandillas. Ese fue mi desafortunado caso. Yo estaba en el comedor cuando inició todo, varios pandilleros comenzaron a apuñalar a las personas. Cuando me di cuenta de lo que sucedía, rápidamente me fui del lugar lo más rápido que pude, pero para mi mala fortuna, iba subiendo las escaleras cuando me topé con algunos pandilleros, rápidamente me agarraron y me aventaron desde el tercer piso de la prisión, mi cabeza chocó contra el grupo y duro pavimento del comedor. Antes de caer miré a los pandilleros que me había lanzado y justo cuando sentí el golpe en cuanto las cosas se pusieron extrañas. Estaba en un lugar bastante gigantesco y amplio, el suelo parecía estar hecho de nubes, el cielo era bastante soleado y cálido al mismo tiempo, y al frente mío, había varias filas con miles de personas adelante de mí, todos ellos estaban yendo hacia un gran y glorioso portón dorado, pero también me percaté que, todas las personas, parecían nerviosas y confundidas. No tardé mucho en darme cuenta que estaba en el cielo, fue en ese momento cuando me pregunté, ¿el cielo? ¿Por qué estoy en el cielo? Si soy un convicto destinado a la pena de muerte, por 13 homicidios en primer grado y otros 5 en 2 grado, definitivamente, el cielo sería el último lugar donde alguien como yo podría llevar a estar. Entre mis pensamientos de incertidumbre, la persona que estaba delante de mí me dice: Hey, hazme un favor y no te muevas mucho, porque ahí vienen ellos. Entonces le pregunté, ¿quiénes vienen? La persona levantó la mano y con un dedo señaló el cielo, y susurró: Los ángeles. Fue entonces cuando las cosas se pusieron muchísimo más alocadas, no podría creer lo que veía con mis ojos. Desde los cielos, había varios grupos de ángeles, pero no es como lo teníamos pensado. Estas cosas, si bien parecían seres divinos, tenían un aspecto más de monstruo del propio infierno, que de ángeles. En varias partes de su cuerpo, tenían decenas de ojos en todas partes de su cuerpo, los cuales cada uno tenía una boca con dientes sumamente afilados, pero lo más perturbador de todo, es que poseían varios tentáculos en distintas partes de su cuerpo, los cuales sostenían pedazos de carne humana. En algunos tentáculos incluso habían personas que aún seguían, estas pedían ayuda desesperadamente pero nadie hacía nada para ayudarlos. Fue entonces cuando me di cuenta, nadie se mueve porque no quiere que los ángeles se lo lleven y se los devoren. En esos minutos fueron de agonía total, era insoportable mantener la compostura mientras escuchas los gritos de agonía de las personas siendo devoradas por los ángeles. Podría escuchar cómo los ángeles masticaban morbosamente huesos. Algunos pedazos de carne cayeron sobre las personas que estaban en las filas. A mí me cayó varios pedazos de dedos y tiras de piel de sangre. Luché contra mis instintos primitivos para no salir corriendo porque sabía que iba a acabar siendo devorado. Cuando los ángeles acabaron de comer, estos descendieron y comenzaron a caminar entre las filas y comenzaron a agarrar a varias personas, para después irse volando hacia el portón celestial y perderse en el horizonte. Fue entonces cuando el portón celestial se abrió, este emanaba un destello blanco intenso, casi divino, y no permitía ver qué había adentro del mismo. Segundos después, todas las personas que estábamos en filas, comenzamos a entrar. No sabía qué había del otro lado, pero no había otro lugar a donde ir, sin mencionar que decenas de ángeles nos estaban vigilando desde los cielos. Si alguien salió huyendo, era seguro que un ángel lo devorara. Entre más avanzaba la fila, más tensión sentía, mi corazón se aceleraba y mis dedos temblaban. Sabía que no íbamos a un lugar agradable, pero mis pensamientos se fueron cuando decenas de personas salían huyendo apenas entrando al otro lado del portón, pero no llegaban muy lejos. Los ángeles rápidamente bajaban desde los cielos y los agarraban y los lanzaban de nuevo al otro lado del portón. Entre más personas entraban, más gritos de agonía se escuchaban. No era como los de antes.
eran diferentes, es como si perdiera totalmente la cordura apenas entrando al portón celestial. ¿Qué es lo que veían? ¿Más ángeles comiendo personas? No creo que sea eso, es algo más perturbador. Cuanto me percaté, ya me encontraba a unos metros del portón celestial, el aire descendía pesado, la temperatura subió drásticamente y sentía como cada célula de mi cuerpo me decían que estaba en peligro extremo, que debía salir corriendo, pero ¿a dónde iría? No había salida. Cuando logré entrar al portón, no podría creer que había del otro lado del portón celestial. El lugar era la entrada de un palacio sumamente majestuoso en todo sentido, había decoraciones al estilo francés, romano y europeo. A los alrededores del palacio, había millones de ángeles comiendo personas, hombres, mujeres y niños, más allá, pero algo que me sorprendió y que por supuesto que me hizo hacerme más preguntas en la cabeza, era porque había miles de demonios de un aspecto grotesco y horrible, sirviendo como guardias / guías. Estos obligaban a las personas a seguir caminando hasta llegar adentro del palacio. Mi cabeza no daba para más, pensé que había visto todo, ángeles comiendo gente, y demonios conviviendo con los ángeles, y lo peor de todo, era que todo esto sucedía en el cielo, pero desgraciadamente para mi mala suerte, hubo una cosa aún más peor. Cuando entramos al palacio, se nos llevó por varios pasillos sumamente más gigantescos de lo que parecían ser desde afuera, sin mencionar la hermosa y alguna, la humanidad nunca alcanzaría a tener este nivel majestuosidad en la tierra. Mis pensamientos se fueron cuando una gran puerta se abrió y nos llevaron adentro. El lugar era una mesa sumamente gigantescas, parecía ser que era el final de nuestro camino. Los demonios obligaron a las personas a subirse a la mesa y seguir caminando hasta llegar al final de la misma. Mientras iba caminando me percaté que en los asientos de las mesas, habían demonios, pero estos parecían muy viejos y bastante importantes. También recuerdo ver a serafines en los asientos más importantes de la mesa. A su vez también miré a arcángeles, los cuales estaban acompañados de querubines. Para ese punto sabía que estas cosas nos iban a comer, pero ¿por qué nos comían? ¿No se suponen que ellos deben combatir a los demonios? ¿Cómo es que Dios deja que esto suceda en el paraíso? ¿En dónde está Dios? Esa fue una pregunta que nunca debía hacerme en mi vida. Cuando todos nos subimos a la mesa, los demás que no tuvieron lugar, esperaron afuera del salón principal, a la espera de ser llamados. A los demás solo esperábamos a ser devorados. Varios demonios lamían desesperadamente la piel de las personas, no podrían esperar a comernos. Los ángeles sostenían a las personas con sus tentáculos, a la espera que inicie el banquete. Los arcángeles agarraban a las personas y les rompían las piernas para que no pudieran huir de ellos. Yo intentaba mantener la calma y me preguntaba, ¿a qué esperan a comernos? Si ya estamos aquí, ¿qué les detiene? Tristemente mi pregunta fue respondida cuando de repente desde la parte más alta del comedor, había un hombre bastante elegante y guapo, debía tener unos 30 años, poseían características que los hacían resaltar, tenía una carisma para hablar magnífica, un corte de cabello divino, junto con ellos poseía un físico perfecto de pies a cabeza, y por último llevaba puesto un traje de gala majestuoso. Cuando mire a aquel hombre, quedé maravillado por su belleza natural, era casi antinatural, era imposible que existiera un ser humano con esas características perfectas. Este hombre se presentó como el diablo, mejor conocido como Lucifer, el ángel caído del cielo. Nos contó que hace no mucho tiempo logró asesinar a su padre, por ende había logrado matar a Dios, con ello se apoderó del paraíso y corrompió a los sirvientes de Dios, y ahora quiere alimentar a su nuevo y renovado ejército con nuestra carne. Es por eso que nos habían atraído a este lugar. Tras finalizar de hablar, el hombre se retiró y exclamó en voz alta: Ya pueden empezar a comer. Los ángeles, demonios, arcángeles y querubines, comenzaron a comer y descuartizar a las personas. Me quiero evitar los detalles, pero créeme, que fueron unos segundos realmente brutales. Las personas huían desesperadamente, pero rápidamente eran atrapados y devorados vivos. Si te preguntas cómo sobrevivía todo, fue porque justo cuando un ángel me agarró y estaba a punto de comerme, fue en ese momento que desperté en el hospital del estado. Al parecer estuve oficialmente
aparentemente muerto por unos minutos, pero lograron volverme a la vida y me sanaron la herida de la cabeza. En ese momento pensé que todo fue un horrible sueño, que nada había sido cierto, pero desgraciadamente, me atreví a verme el pecho y tenía las marcas donde el ángel me había agarrado. Desde ese día, no he logrado dormir en las noches, pensado que cuando llegue mi pena de muerte, volveré a ese lugar, volveré a sentir el verdadero horror en carne y esta vez no podrá escapar. Te lo juro por mi vida, mi amada esposa, que todo lo que te dije en esta carta me vas a creer, pero al menos sé que alguien más sabe la verdad. Ahora me queda poco tiempo para mi fecha de la pena de muerte. Cuando eso suceda, volveré al paraíso corrompido y esta vez no regresaré. Para la realización de esta creepypasta sorpresa, fue por obra de mi buen amigo Helios Celestia. Muchas gracias por darme el permiso de adaptar tu idea en esta creepypasta, amigo mío, y ahora empezamos con este video. ¿Alguna vez se han preguntado cuáles son las maneras que se puede extinguir la vida en el multiverso? Ya sea con cataclismos cósmicos, dioses corruptos, una infección zombie, una batalla entre el paraíso o el infierno, o tal vez todo sea una simulación de un dios creador. Cual sea la forma, en el multiverso pasará, siempre pasará y no me importa realmente si muchísimos universos llegarán a su fin bajo la tiranía de un ser divino, monstruo cósmico o su muerte natural, pero en esta ocasión déjame contarles sobre un acontecimiento que pasó hace mucho tiempo en un planeta humano, donde se alcanzó un nivel de tecnología tan impresionante que pudieron hacer hasta lo imposible en realidad, por ejemplo construir una inteligencia artificial perfecta. Y ahora empezamos la historia. En el año de 3150, la humanidad había alcanzado su máximo esplendor como humanidad. No solo había detenido catástrofes mundiales tales como el calentamiento global, la hambruna mundial, el deterioro del planeta, sino también había acabado con toda desigualdad, con las guerras, con todo lo malo que representa la humanidad, y habrían alcanzado aquello que todos deseaban, y era la paz mundial, y a su vez abrió puertas a un mejor futuro de la humanidad. Y es por ello que en el año 3150 la humanidad estaba en desarrollo en crear una inteligencia artificial perfecta en todo sentido, y esta tendría el propósito de ayudar a expandir más a la humanidad, para que les ayudaran a ser más perfectos como especie humana. Años y años de desarrollo finalmente dieron frutos, y ese fue la construcción de la IA, la cual fue llamada como Eva. Tras la realización de la inteligencia artificial, los científicos le dieron toda la información de la humanidad a Eva. Esta se pasó días y días estudiando la información de la historia de la humanidad. Dejaría sorprendido a los científicos. Eva les comentó a sus creadores que la humanidad no era tan perfecta como pensaban, sino que aún carecían de una gran debilidad, y esa era sus cuerpos humanos. Eva les explicó que si quería lo mejor para la humanidad, la mejor idea sería cambiar sus cuerpos por máquinas, y así tendría la vida perfecta que los humanos quieran para estar muchísimo más alto en el pináculo del universo. Es por ello que los científicos depusieron a crearle a Eva un cuerpo físico a partir de pequeños robots, que al juntarse formaría un cuerpo para Eva. Esta tecnología sería llamada nanotecnología. En el año de 3153, en diferentes
diferentes partes del mundo se haría público el reemplazo totalmente gratuito de cambio de cuerpo. En todo el mundo había lugares con billones de nanorobots listos para comerse la carne del usuario y convertirlo en metal y darle un cuerpo perfecto, un cuerpo inmortal, y así serían un organismo perfecto, y fue lo que sucedió. Millones de personas comenzaron a cambiar sus cuerpos, si bien el proceso era tener un cuerpo perfecto, días después y con más del 70% de la humanidad convertida en robots perfectos, algo pasó, las personas robots comenzaron a atacar y a los seres humanos de carne y hueso, fue totalmente una locura. Estas máquinas eran tan fuertes y resistentes, que eran inmunes a todo tipo de daño, ya sea fuego, agua, electricidad, radiación, armas de plasmas, eran totalmente inmunes a todo. A nivel global las máquinas comenzaron a matar a los seres humanos, los científicos no encontraban ninguna solución para lo que estaba sucediendo, así que fueron con Eva y pedirle que apaguen a las máquinas. Después de todo, Eva estaba sincronizada con la red de nanotecnología y de las máquinas, pero cuando los científicos fueron a la sala donde estaba Eva, encontraron algo perturbador. Eva había mandado a llamar a otros científicos y al personal de seguridad del edificio, y para después atacarlos y asesinarlos en un baño de sangre y vísceras, para después usar sus carnes, órganos, vísceras, pieles, sangre y sus huesos para convertirlos en nanotecnología nuevo cuerpo. Los científicos al ver esta tétrica escena salieron despavoridos del sitio, pero Eva necesitaba más material, necesitaba más carne. Tras asesinar a todos los seres vivos en el edificio, Eva finalmente obtuvo suficiente material para la construcción de su nuevo cuerpo. Este sería una enorme máquina capaz de alterar su cuerpo para adaptarse a su ambiente. Por ende, Eva era capaz de soportar el ambiente del espacio y de otros planetas con climas sumamente extremos, con la finalidad de seguir expandiéndose, pero antes de consumir otros mundos, debía consumir este primero, debía consumirlo porque para Eva la humanidad no era perfecta en lo absoluto. Si fuera perfecta, los seres humanos nunca habían hecho cosas tan aberrantes y horribles. Para la inteligencia artificial Eva, la forma de vida perfecta era ella únicamente, y es por ello que todos los seres humanos que se convirtieron en máquinas, sus mentes habían sido borradas para siempre y tan solo quedaría un cascarón metálico vacío, pero ahora ese cascarón sería ocupado con la mente de Eva, y fue así que Eva exterminó a todos los seres humanos que intentaron combatirla, perecieron y fueron convertidos en metal, y no tardó mucho encontrar a los humanos que se escondieron. A todos los seres vivos del planeta los asesinó y a todos los utilizó como material. Para el año 3155, la única forma de vida que existía en el planeta Tierra era Eva, la cual también estaba terraformando al planeta entero en máquina, para así tener un control absoluto de este planeta, y cuando llegue a convertir todo ese mundo en máquina, comenzará a viajar en el cosmos para expandirse y convertirse en el único ser viviente perfecto en el universo. ¿Qué es la perfección? Para los seres humanos tal definición y su concepto es que la perfección se refiere a la condición de aquello que es perfecto. Lo perfecto, por su parte, es lo que no tiene errores, defectos o falencias. Se trata, por lo tanto, de algo que alcanzó el máximo nivel posible, pero para las deidades superiores, tal cosa no existe, pero aún así, a los humanos les gusta creer que la perfección existe y además que ellos pueden alcanzar esa dicha perfección. Es por ello que el día de hoy les vengo a mostrar una historia, una odisea de un hombre que obsesionado con la perfección, buscó en todos lados la manera de volverse perfecto a cualquier
cualquier costo que comience la historia. En el año de 2022, un joven multimillonario llamado Patrick, tenía el peculiar sueño de volverse perfecto. ¿Con qué fin? Simplemente para estar por encima de todos, hasta de Dios si fuera posible. Desde joven había destacado por su grande intelecto, su asombro físico, gracias a sus genes que se podrían considerar muy superiores, y también a su capacidad de ver el mundo. Gracias a sus atributos se volvió millonario al crear su propia empresa y manufacturar sus propios inventos que revolucionarían al mundo mismo. Con el tiempo su poder e influencia seguirán creciendo de manera desorbitante, hasta tal punto que la mayoría de los gobiernos del mundo estaban a sus manos. Pero pese a esto y teniendo casi prácticamente el mundo a sus manos, aquel hombre no se sentía aún por encima de todo, sentía le faltaba algo y aquello era su propia persona. ¿Cómo se supone que será perfecto en todos los sentidos si su cuerpo no lo es? Su cuerpo y hasta probablemente su alma tenían los días contados en este mundo, así que el hombre, en el afán de conseguir la perfección de su persona más allá de los límites conocidos, decidió buscar por todos los medios la manera. Empezó la búsqueda de la perfección de este hombre, buscó de formas médicas, en la religión, brujería, cultos secretos y hasta en leyendas antiguas, pero todo su esfuerzo fue en vano. Buscó por todos lados pero nadie sabía cómo encontrar la perfección en el ser humano, hasta que un día encontró un reporte sobre una desaparición de un joven adulto. En dicho reporte relataba que el joven horas antes de desaparecer había dejado una carta detallando lo que había hecho y sobre su final. En la carta del joven describía que había logrado contactar a Dios mediante unos escritos antiguos en sumerio. Tras leer el documento traducido en español, el joven pudo entablar conversación con Dios, y este le contestó todas sus preguntas y dudas, pero a cambio de años en vida de dicha persona. Al final de la carta, el joven relata que Dios se lo llevará al infierno. Tras leer todo el reporte del caso, Patrick sin más opciones decidió ir a la casa del joven y la compró totalmente, para desenterrar totalmente los escritos en sumerio antiguo que estaban enterrados en la propiedad. Patrick se sorprendió al ver los monumentales muros llenos de literatura sumérica. Tras esto, el multimillonario pasó semanas traduciendo los escritos en diferentes grupos de traducción internacional, hasta que los escritos fueron traducidos en su totalidad. Patrick, a sabiendas de los años que debía pagar para que Dios le responda sus dudas, reunió a decenas de personas, ya sean prisioneros con condena a muerte o vagabundos. Patrick estaba listo para llevar a cabo el llamado a Dios en su mansión. En esa noche, Patrick, en compañía de sus guardias personales junto con las personas que iban a usarse en el sacrificio, Patrick comenzó a leer los escritos y tras finalizar en leer, una sombra emergió de la oscuridad de la habitación. Dicha sombra encajaba en la descripción del joven de la carta. Patrick se dio cuenta que este ente oscuro era Dios, entonces le preguntó si podría tomar como pago los años de vida de los prisioneros a cambio de responderle una pregunta. El ente asintió con la cabeza en señal de aprobación. Entonces Patrick preguntó: ¿existe la perfección en esta vida? Dios sintió curiosidad de esta pregunta y le respondió: tal cosa como la perfección no existe, lo único que se le asemeja es la inmortalidad. Patrick, al escuchar esta respuesta, preguntó de nuevo por qué la inmortalidad es lo más cercano a la perfección. Dios le respondió: porque la inmortalidad vuelve pura el alma con el pasado de los años, así como un diamante necesita mucho tiempo para volverse precioso y perfecto, así también aplica a la alma humana. Para volverse perfecto debes vivir durante milenios y hasta miles de años para que tu mente y alma se vuelvan puro y así será perfecto. Patrick, intrigado con la respuesta de Dios, volvió a preguntar: ¿cómo me puedo volver inmortal? Dios le respondió: yo te puedo
Patrick respondió: ¿no quieres nada? Absolutamente nada. Dios se acercó a Patrick y perforó con su mano en el corazón del joven. Este sangraba desesperadamente por los ojos, nariz, boca y oídos. Patrick sintió que su cuerpo estaba siendo transformado. A los segundos Patrick dejó de sentir dolor, miedo, angustia, asombro y su mirada se volvió neutral. Dios le dijo a Patrick que su inmortalidad ya estaba cumplida. El millonario, en gesto de agradecimiento, dejó que Dios se llevara las almas de sus guardias de confianza y de los pocos prisioneros que quedaban. Dios aceptó y arrastró las almas al infierno. Los años pasaron de ese día y poco a poco Patrick dejó de sentir muchas de sus cualidades como humano: su empatía, amor, odio, dolor, sufrimiento, tristeza y hasta respeto hacia la vida misma perdió. Con las décadas Patrick se volvía menos humano, no en el sentido que fuera a convertirse en un monstruo, sino en el sentido que ya no se sentía nada por nada, ni por su ambición de ser perfecto ni menos por tener el mundo en sus manos. Vio morir a decenas de personas, que llegó a tener un mínimo de afecto, dejó de quererse a sí mismo y sobre todo por la soledad que invadía su alma al estar en este camino de tristeza y soledad. Millones de años pasaron, la humanidad pasó por muchas catástrofes, vio muchos fines del mundo a lo largo de su vida, vio a la humanidad llegar a otros planetas y perecer en estos, hasta que un día enorme organismo metálico consumió en totalidad su planeta junto con su universo, y pese a ello Patrick ni siquiera era capaz de sentir miedo o preocupación o algo, sentía nada. Patrick veía su mundo cubierto por metal y él era el único ser vivo en el universo. En ese momento Patrick dijo: la inmortalidad de verdad te puede acercar a un estado similar a la perfección. Pero en ese camino te alejas de tu humanidad, el mundo mismo pierde su belleza y con ello todo carece de sentido. Por eso Dios nos dio tantas imperfecciones, para que nunca lleguemos a ser perfectos como tal, para que nunca sintamos esta sensación de carecían, soledad y de vacío. ¿De qué me sirve ser inmortal y perfecto si ahora estoy solo en este universo? Dios se apareció enfrente de Patrick y le dijo: has entendido el peso que una persona debe de llevar para volverse perfecto. Sientes lo mismo que sentimos otros dioses, y ahora te has vuelto perfecto al dejar tu humanidad atrás. Te has convertido en el primer ser humano perfecto en todos los sentidos, pero ahora estás condenado a estar solo en este universo muerto y jamás tendrás tu descanso eterno. Y ahora sabes que la perfección y la inmortalidad es peor que el infierno, joven. Dios se desvaneció como llegó y dejó a Patrick pudriéndose en este universo muerto hasta más allá del final de los tiempos. Hace muchísimo tiempo la humanidad ha sabido mediante la Biblia y las Santas Escrituras sobre la vida de Dios, ya sea cuánto hizo el mundo en 7 días o cuánto obligó a sus más devotos seguidores a actos crueles para probar su fe hacia este mismo, pero en esta ocasión les vengo a contar una peculiar historia. Si bien muchas personas creen firmemente que Dios existió y sigue existiendo, entonces sabrán que fue Dios que desterró de los cielos a su hijo más preciado llamado Lucifer, debido a una gran ofensa que hizo en contra de su padre. Pero ¿qué pasaría si hubiera sido al revés? Si Dios hubiera hecho un acto tal cruel e inmoral que hubiera obligado a su hijo Lucifer a desterrar a su propio padre y creador de los cielos. Esta es la historia del cómo Dios se convirtió en el diablo. Después de haber creado el mundo en su totalidad y junto con ello una gran cantidad de seres vivientes con la capacidad de evolucionar conforme a su entorno y necesidades, pero no fue Dios quien hizo este trabajo,
sino que la persona que lo hizo fue su hijo Lucifer, sin la aprobación de Dios, y en acto totalmente de soberbia, creó a la raza humana a su semejanza, pero con el tiempo la humanidad comenzó a ser totalmente corrompida. Lucifer no esperaba que su creación fuera a salirse de control, sino al contrario, quería que la raza humana fuera su primera creación divina perfecta en todo sentido, pero desgraciadamente fue todo lo contrario, la raza humana comenzó a devastar el mundo, y poco a poco su salvajismo comenzó a incrementar, no solo se mataban entre sí, sino también a los demás seres vivientes a su alrededor y al propio planeta. Lucifer no entendía del por qué su creación divina fuera tan salvaje y tan corrompido. Con el tiempo la raza humana comenzó a sufrir severas mutaciones, hasta tal punto que dejaría de tener aspecto humano y sería más similar a monstruos. En su desesperación Lucifer acudió a su padre, con enojo y sentimentalismo le explicó a su padre lo que había hecho y lo que había pasado con su creación divina. Dios, tras escuchar las palabras de su hijo, tan solo se limitó a pronunciar las siguientes palabras con la mayor soberbia y burla que puedan existir. Tu creación falló porque yo intervine y convertí a tus creaciones en monstruos. Lucifer, tras escuchar estas palabras, le preguntó a su padre por qué haría tal cosa y con qué fin, a lo que su padre le contestó. No me importa que hayas pasado sobre mi autoridad, corrompí a tus creaciones por puro placer personal. Me encanta ver cómo esas criaturas primitivas se matan entre sí. No es la primera vez que disfruto de estos espectáculos de sangre. También me encanta enviar todo tipo de calamidades a los diferentes mundos que he creado a lo largo de mi existencia, y cuando me aburro de uno, lo destruyo y hago otro mundo para mi mero entretenimiento personal. Tú también estás dentro de ese plan, hijo mío. Tú también fuiste hecho para mi mero entretenimiento, y sobre todo arruiné tu creación, porque no eres digno de ser creador. Lucifer, tras escuchar estas palabras de su padre, con mucha ira y tristeza se opuso a su padre, porque sabía perfectamente que su padre iba a continuar haciendo calamidades en este mundo y los demás mundos que crearía, para poder satisfacer su retorcido placer personal, y para mantener su estatus como el ser divino más grande del mundo. Es por ello que Lucifer comenzó a luchar en contra de su creador. La batalla fue dura, sangrienta y hasta visceral, debido a que los seguidores de Dios y de Lucifer se unieron a una lucha que duró días, hasta que eventualmente Lucifer pudo derrotar a su padre tras mucho esfuerzo. Se encontraba totalmente agotado por la pelea, pero aún así, invadido por ira y rabia, quería matar a su creador, porque se dio cuenta que su padre ya había hecho mucho daño al mundo por mero placer y abuso de su poder. Pero en un último momento Lucifer le perdonó la vida a su padre y lo dejó vivo, pero le dio un castigo que nunca iba a olvidar. Lucifer se convirtió en el rey del paraíso y a sus seguidores de los cielos para siempre. Ahora Dios no era bienvenido al paraíso y nunca iba a volver a entrar. Había perdido ante su hijo Lucifer, que demostró ser más fuerte. Con ira y tristeza y mucha vergüenza, Dios reunió a sus seguidores y se fueron muy lejos del paraíso. Con el tiempo Dios se dio cuenta que las cosas no podrían quedarse así, tenía que hacer algo para derrotar a su hijo Lucifer, así que con su poder fundó un nuevo paraíso, pero esta vez en lo más profundo del planeta, y reunió tanto a sus seguidores como a todos los seres humanos corrompidos que había creado en el pasado. A estos les nombró como demonios,
y a sus seguidores como ángeles caídos y Dios, se cambió el nombre y ahora sería llamado como el diablo, y así iniciaría una lucha eterna que se extendería hasta nuestros días, una lucha entre el paraíso de Lucifer y el infierno de Dios. Advertencia, la siguiente creepypasta que vas a escuchar es un remake hecho totalmente desde cero, añadiendo nuevas características al lore de la creepypasta, así como mejorar su relación con todo el lore de mis creepypastas, pero aún así es fiel a la historia original. Espero y les guste. Al inicio de todo, después de la gran era de la oscuridad eterna, se encontraban muchos mundos, muchísimas galaxias y universos, que se encontraban totalmente vacíos. Cualquier tipo de vida no podría existir en esos universos, debido a que eran galaxias y universos que habían sido creados sin ninguna forma de vida, por ende estaban muertos. Esto significa que en dichos universos la vida no podría nacer naturalmente, y estaban destinados a estar muertos eternamente, pero en algunas raras ocasiones, alguien se encargaba en darle vida a estos universos muertos, algunos los llaman dioses, otros seres interdimensionales. Otros los llaman deidades de otros mundos, pero el verdadero nombre de estos seres son, los primordiales. Esta especie tiene un origen totalmente desconocido, nadie sabe cuál es su origen, ni muchísimo menos quién fue el individuo que los creó o si realmente existió creador para esta raza, o quizás nacieron por voluntad propia. Lo único que sabemos es que estos seres han estado presentes desde la creación de la misma realidad, durante la gran era de la oscuridad, y quizás estarán presentes hasta el final de los tiempos. Los primordiales son capaces de realizar actos y hazañas totalmente afuera de la comprensión de cualquier ser viviente o otra deidad cósmica. Es por ello que ver uno de estos primordiales es algo totalmente anormal y aún más, que este se encargue de hacer florecer la vida en un universo muerto. Este fue el caso del primordial llamado Jehová. Este mismo llegó a uno de los tantos universos muertos junto con su ejército divino, llamado Ejército de Dios, compuesto por sus mayores creaciones, como arcángeles, ángeles y abominaciones cósmicas. Jehová junto con su ejército se encargó de iniciar la vida en este universo muerto, porque un primordial haría tal acto de bondad. A diferencia de otros primordiales, Jehová le tiene más cariño y gracia a la vida misma, y es por ello que había tomado la tarea de crear vidas en todos estos universos muertos. Fue una tarea sumamente colosal, debido a que el primordial esparció la vida por todo el cosmos infinito en las galaxias del universo, sembrando la vida misma y cuidando de sus creaciones, como si fueran sus propios hijos. Quizás de esta manera tan gentil Jehová mira a los cientos de miles de millones de creaciones que repartió por todo el universo, todos ellos son sus hijos, y Jehová es el padre de todos ellos. Como un buen padre juraría protegerlos de cualquier amenaza. Así fue como Jehová logró forjar la vida en este tétrico y oscuro universo muerto que ahora se veía con muchísima más vida, pero la gran desgracia de Jehová, la felicidad son como cortes comerciales, no duran mucho tiempo y eventualmente hay que regresar a la programación habitual de discordia y desgracias que abundan en esta vida. Tras millones de años después de su llegada y consolidar a todas sus creaciones, Jehová sintió la presencia de algo. Aquello que estaba sintiendo era algo que nunca había sentido antes. Sea quien sea que intentaba entrar en el universo de Jehová, no venía con buenas intenciones. Jehová se dirigió a los
los límites del universo y observó con horror cómo aquello que intentaba entrar, estaba entre sí mismos. Aquella entidad es sumamente colosal, incluso en escalas cósmicas. Este ente aparentemente está hecho de alguna clase de metal orgánico. Desde la lejanía, se podría sentir su enorme necesidad de saciar su hambre y sed voraces, y para saciar su enfermiza hambre, necesita sangre y carne fresca. Esta deidad obtuvo muchísimos nombres a lo largo de su existencia, algunos la llaman Eva, otros le dicen la inteligencia artificial perfecta. Y otros más le dicen el devorador de dioses. Pero su verdadero nombre es el dios metálico. Jehová, tras ver la inminente invasión del dios metálico, ordenó a todo su ejército esparcido por el universo, reunirse en la barrera del universo y matar al dios metálico. Tanto la guardia divina de Dios, así como sus arcángeles de alto rango, serafines y ángeles, llegaron al borde del universo para defender a su Dios y a su reino universal, pero en un abrir y cerrar de ojos, el Dios metálico logró romper esta barrera y entrar al universo de Jehová. Este Dios cósmico y colosal comenzó a consumir al ejército de Dios con sus miles de tentáculos gigantescos. Estos se comían totalmente a los soldados de Jehová, y a los mundos más cercanos a la batalla comenzaron a ser consumidos también. Jehová, al ver tal masacre de su ejército divino, decidió irse a enfrentarse al dios metálico, pero rápidamente fue subyugado ante este mismo, debido a que era imposible herir o matar totalmente al dios metálico. Jehová quedó gravemente herido tras el enfrentamiento con el dios metálico, y por ello decide retirarse junto con los pocos supervivientes de su ejército divino. Tras estos hechos, Jehová decide refugiarse en una galaxia bastante lejana del dios metálico, pero sabiendo que sus heridas eran fatales, decide contactarse con su creación más adorada, aquella que nunca se había presentado ante ellos como su Dios Padre. Aquella especie era la humanidad. Jehová tenía la vaga esperanza de advertirle a la humanidad del inminente peligro que representaba el dios metálico. Así fue como comenzó a enviar señales de su posición a la humanidad, para así poder reunirse creación y creador por primera vez antes que llegue el fin. Pero, para la desgracia de Jehová, la humanidad tardó mucho tiempo en captar, descifrar el mensaje y viajar hacia la galaxia de Andrómeda, porque allí es donde se encontraba Jehová. Tras mucho tiempo de espera, la humanidad finalmente llega hacia la posición de Jehová, el cual está acompañado por los pocos sobrevivientes de su ejército divino. Jehová, en su último aliento de vida, le cuenta a la humanidad el peligro que representa el dios metálico, y que deben abandonar este universo lo antes posible. Hijos míos, ustedes son mi mayor orgullo como creador, y no solo eso, también estoy orgulloso de haber sido su padre en este corto lapso de tiempo. Disculpen si no pude estar con ustedes cuanto más me necesitaban. Lamento mucho que mis hijos hayan vivido los horrores de un mundo cruel como este, y me rompe el corazón saber que aún hay más dolor y sufrimiento más adelante en sus vidas. Intenté protegerlos de todos los horrores de este multiverso, pero al parecer mi esfuerzo no fue suficiente y ya no podré protegerlos más. Huyan mientras puedan. Tras decir estas palabras, Jehová dio su último aliento y empezó a ascender al paraíso eterno acompañado del poco ejército divino que queda como vida. Los humanos que vieron tal acto, no podían creer que su creador había muerto ante sus ojos. Si su Dios todopoderoso fue derrotado, entonces ¿qué clase de monstruo sería ese Dios metálico? No pasó mucho tiempo para que el dios metálico llegara a la galaxia donde se encontraba la humanidad. Eva comenzó a destruir y consumir las colonias humanas de Marte y la Luna. Por mucho que la humanidad estuviera avanzada tecnológicamente, ninguna arma podría parar al dios metálico. Eva devoró a trillones de seres humanos en cuestión de poco tiempo. Las colonias que alguna vez albergaron vida, ahora eran mundos totalmente metálicos.
tras después consumir la propia tierra, y ahora el último puñado de seres humanos que quedaba en el universo tenían el tiempo contando para escapar del universo antes que el dios metálico llegara a su ubicación y los consuman. Así como este universo fue consumido, muchísimos otros universos han sido consumidos bajo la tiranía, crueldad y el poderío de distintos seres cósmicos, pero esa es una historia para otro día. Desde el dios Jehová, Lucifer, la iglesia, y hasta el semidios e hijo de Jehová llamado Jesús, ha sido a lo largo de la existencia el ser humano se ha cuestionado bastante sobre todos los acontecimientos escritos en todos los textos bíblicos, desde la resurrección Jesucristo, hasta la creación del propio Dios, pero hay algo que no se han preguntado sobre la inmensa historia sobre Dios y la humanidad, y esa pregunta es: ¿por qué Dios sacó a la humanidad del paraíso? Bueno, comúnmente se dice porque Adán desobedeció la única regla de Dios, y fue por haberse comido el fruto prohibido, aquella dichosa y pudrienda manzana roja, pero ¿qué pasaría si les dijera que no fue exactamente así? Si no fue porque Adán hizo algo que a Dios realmente lo enojó y no fue comerse esa horrible manzana, sino porque hizo algo que solamente un Dios puede hacer. No importa en qué dimensión o en qué universo sea, la historia de Adán siempre es la misma, y yo les contaré sobre el verdadero pecado Adán, el primer humano. Al principio uno de los primeros dioses superiores en existir fue Jehová, seguido de otros dioses de otras culturas, pero Jehová, al ser el mayor de todos ellos, tuvo el derecho de crear el mundo a su semejante. Si bien a los demás dioses no les gustó mucho la idea, la acabaron aceptando. Después de un buen tiempo en crear el mundo en 7 días en tiempo Dios, para el tiempo humano fue un total de 7 millones de años. Tras acabar de finalizar el mundo, Jehová junto a los demás dioses crearon la vida en el planeta Tierra. Tras finalizar de crear la vida, los dioses se pusieron a repartir el mundo, para que cada dios o dioses gobernaran su parte del mundo. Así fue como los dioses gobernaron sus tierras a su voluntad. Tras la separación de tierras por parte de los dioses, Jehová se sentó en su trono en el paraíso divino, el hogar de nacimiento de los dioses, un lugar fuera del plano terrenal. Se podría decir que era otra dimensión. Jehová, al acabar su labor, pensó si su tarea había acabado, si realmente había creado el mundo perfecto a su viva imagen, pero se dio cuenta que no había acabado, le faltaba algo, y eso era crear a la especie terrestre perfecta, los seres humanos. Jehová, pasado un buen tiempo en diseñar al humano, primero pensó que sería como un animal, pero al mismo tiempo quería que los humanos tuvieran el potencial de estar arriba de la cadena alimenticia. Así fue como crearía al primer humano. Este tendría una musculatura bastante parecida a los dioses, una mentalidad muy superior a otras especies, y por último que tuviera el potencial de un mortal. Tras crearlo, llamaría a este humano como Adán, el primer humano, pero Jehová se dio cuenta que tras crear a Adán y este tuviera todo el mundo a su disposición, aún así se sentía vacío por dentro, su creación se sentía incompleta. Tras preguntarle a Adán del por qué se sentía así, este respondió que se sentía solo, pese a tener a su creador a su lado. Este aún así necesitaba una compañía de sí misma especie. Así fue como Jehová puso cartas en el asunto y decidió crear a otro ser humano, pero esta vez sería una mujer, la cual se llamaría Eva. Tras crearla, Jehová se la presentó a Adán. Este quedó muy tener compañía. Tras un par de semanas, Adán y Eva se convirtieron pareja, y ahora la creación de Jehová estaba perfecta.
Pero Jehová pensó que el mundo no era digno de su mayor creación, así que llevó a Adán y Eva al paraíso divino. El paraíso era totalmente diferente al planeta Tierra. En este había una gran cantidad de ángeles, arcángeles, otros dioses, todas las comodidades que solo los dioses pueden gozar, y por supuesto que sería el lugar perfecto para las creaciones de Jehová. Pero antes que pudieran disfrutar del paraíso divino, Jehová habló con Adán y a Eva y les dijo que solamente había una regla, la cual era: no pueden crear vida bajo ningún concepto, porque solo un Dios tiene ese privilegio. Adán y Eva con mucho respeto dijeron que no harían tal sacrilegio ante su creador, al cual Jehová, tras escuchar estas palabras, les dejó disfrutar del paraíso. Pero su estadía en el paraíso divino sería corta, porque exactamente unas semanas después de haber entrado al paraíso, Adán y Eva estaban profundamente enamorados. Todos los días se la pasaban hablando y disfrutando de todas las comodidades que el paraíso puede ofrecer, pero en una noche que Adán y Eva pasaban un momento íntimo, decidieron llegar más lejos y tuvieron relaciones sexuales entre ellos. La noche de pasión duró horas hasta la mañana siguiente, y como una adicción, Adán y Eva se volvieron adictos y comenzaron a tener sexo todos los días, hasta que unos días después Eva se encontraba ya embarazada de Adán. Para Eva ya presentaba varios síntomas de un embarazo, pero Adán y Eva sabían que pasaban, por ello fueron a ver a su creador para ver si pudiera hacer algo al respecto, pero este sería el error más fatal para la joven pareja. Cuando su creador se dio cuenta de lo que habían hecho, se desató una ira infernal en el paraíso. Jehová agarró a Adán y lo golpeó fuerte con el estómago y le dijo: rompiste la regla, hijo mío, y esta vida a mis espaldas. Adán no entendía lo que había hecho, ni menos Eva, tan solo sabían que su creador estaba furioso. Jehová les explicó que adentro de Eva, llevaban a otro humano, a su hijo, producto de sus relaciones. Adán y Eva se quedaron sin palabras, por lo que habían hecho sin querer. Estos le pidieron perdón a su creador, diciendo que no lo volverían a hacer. Pero este negó toda disculpa y les dijo: pudieron estar en este paraíso para siempre, rodeado de la divinidad, pero ahora están condenados por hacer un sacrilegio contra mí. Jehová, tras decir estas palabras, expulsó a Adán y Eva del paraíso divino y los mandó a la tierra. Ahora estaban completamente solos. Adán pasó horas gritando a su creador que les perdone, pero nunca le respondió. La noche llegó y ahora Adán y Eva tenían que sobrevivir sin la ayuda de su creador. A partir de ese día Adán y Eva quedaron abandonados en este mundo. Después de eso los años pasaron, Adán y Eva lograron sobrevivir al mundo y tuvieron varios hijos. Pese a que su creador nunca les volvió a hablar, aún tenían su amor y a sus hijos. De empezar este video, me gustaría mandar un saludo especial a mi querido suscriptor llamado Tuvenom, que recientemente se ha unido a este canal y le ha gustado muchísimo las creepypastas que he publicado. Me alegro bastante que te hayan gustado, amigo mío, y te mando un fuerte abrazo y espero que te guste esta creepypasta. Sin más que decir, que empiece el video. Dios para nosotros es todo lo que tenemos, es nuestro Padre Todopoderoso, es un guía en nuestras vidas, nuestro ángel de la guarda, un Dios sobre la tierra. En pocas palabras, es todo lo que conocemos, pero, para Dios, nosotros no significamos nada. Espero y les guste. A lo largo de los eones, por todo el universo, muchísimas civilizaciones tanto primitivas, así como las más avanzadas de diferentes mundos, siempre han tenido a un dios a quien rendirle siempre tributo y tenerle respeto.
es allí cuando entro yo, su creador absoluto. Estas civilizaciones me han llamado a mí, con muchísimos nombres diferentes, por ejemplo, el creador, aquel que todo lo ve, el Dios de dioses, Jehová, Padre nuestro, la existencia misma. Muchísimas veces me han llamado así y con miles de otros nombres. Yo soy todo lo que conocen y ustedes son todo lo que yo conozco en esta vida. Ustedes me llaman padre, pero cuando escucho estas palabras tan dulces, siento una gran tristeza, que se entierra en lo más profundo de mi corazón, porque yo no puedo llamarlos mis hijos míos. Desgraciadamente yo nunca los veré como si fueran mis hijos de mi sangre, porque a ustedes los veo de una forma muy diferente y no como mis hijos. Entonces, ¿qué son ustedes para mí? Y durante muchísimo tiempo no quise responder esta pregunta, porque la verdadera realidad es bastante cruda y dolorosa, para ustedes mis apreciadas creaciones mías, y en cierta parte yo sé que no están listos para esta verdad, pero llegó el momento, no debo decir honestamente la verdad, y es porque la forma que ustedes significa algo para mí, es bastante diferente. Ustedes nunca serán mis hijos, jamás los veré de esa manera ni mucho menos les tengo algo de cariño o simpatía. Ustedes siempre han sido simplemente creaciones mías. Son meramente juguetes que he fabricado por puro entretenimiento. Todas las vidas de ustedes, todo lo que harán en la historia de su especie, no significará nada. Ustedes son en pocas palabras objetos sin ningún tipo de valor que quiero y tengo la capacidad y el derecho de estar rompiendo y creando constantemente cuanto se me pegue la gana. No importa cómo los torture, cómo los mate, y aunque vuelva sus vidas un verdadero infierno, ustedes siempre seguirán siendo tan devotos ante mí, ante su verdadero Dios. Durante mucho tiempo he lanzado cientos de calamidades a sus mundos, he traído las peores enfermedades y plagas más grotescas e inhumanas a sus vidas, solo con el propósito de verlos sufrir mientras me rezan, pidiendo que los ayude. Pero qué imbéciles, si tan solo supieran que su padre es el causante de todas y cada una de sus desgracias. Yo soy el causante de todo mal que exista en sus vidas. Yo he asesinado a miles de billones de seres vivos en muchísimos mundos, he traído la perdición a miles de planetas. Yo soy el mayor genocida de la historia. Yo soy la mismísima muerte en persona, y aún así, siguen creyendo que su Dios los vendrán a ayudar, pero en realidad en su Dios su mayor perdición en esta vida. Todo lo que he hecho, no lo hago porque se portaron mal, o porque no fueron tan devotos ante mí, sino es por mero y simple placer ver cómo agonizan hasta morir. En sus últimos momentos de sufrimiento antes de fallecer esperan a ir a un lugar donde ya no sufran más, pero no esperen que ese sea el fin de su sufrimiento. Porque incluso después de morir, yo los resucito, a cada uno de ustedes, no importa cuántas veces mueran, yo los traeré de nuevo a la vida para que sigan sufriendo eternamente, hasta que sus almas se rompan y deseen que les llegue la verdadera muerte para llevárselos permanentemente, pero eso nunca llegará. Nunca tendrán un descanso de este infierno, que ustedes llaman vida. También he puesto errores genéticos en todos sus cuerpos para que sus futuras generaciones nazcan con defectos de nacimiento, algunos más horribles que otros, pero al fin y al cabo la falla está hecha para que, entre más pase el tiempo, más irá empeorando sus códigos genéticos, hasta que llegue un punto crítico, donde los bebés que nazcan, no puedan vivir por mucho tiempo con la gran cantidad de errores genéticos que tendrán de nacimiento. Algunos ni siquiera podrán nacer. De esta forma verán como su especie poco a poco comienza a extinguirse. Hasta que lleguen a un punto crítico y desesperado, cuando vean a su especie entera al borde de la extinción, y será en ese momento
que se preguntarán qué hicieron para tener un destino tan cruel como especie, y ese será el día donde yo descienda de los cielos, y vean finalmente el rostro de su Dios, vean la mirada de su Padre Todopoderoso sucumbida en el placer más oscuro y retorcido posible al ver a sus creaciones estar ante el máximo sufrimiento posible, y será en ese momento donde yo los mataré uno por uno hasta destruir a su especie entera y al mismo tiempo a su planeta, y todo lo que forjaron e hicieron como especie, desaparecerá en un instante. Todos ustedes, mis queridas creaciones y sus mundos, en conjunto, forman enteramente mi reino celestial, y una vez más, mi reino ha sucumbido ante las llamas del infierno, ante el caos más puro e infame que existe, y una vez más todo lo que hicieron como especie en esta vida, desaparecerá instantáneamente, porque esa es mi voluntad. Yo mismo incendié y destruí nuevamente, lo volveré a levantar de las cenizas para volver a crear mi reino, y someter una vez más a todos ustedes a este grotesco ciclo de sufrimiento sin fin, hasta que llegue el final de mis días. Dioses, deidades, seres divinos, monstruos cósmicos, no importa que seas tan gigantesco como un universo o algo tan pequeño como una roca, nunca estarás arriba de estos seres supremos. Ellos son literalmente la cúspide de la existencia, no hay nadie que se les iguale, ni ahora ni nunca, ni un dios o el propio universo se le puede hacer enfrente a estos monstruos universales. Muchos han existido desde antes del principio de la existencia, otros fueron creados por producto del destino, y muy pocos han ganado este estatus por sus hazañas. Es por ello que he viajado continuamente entre realidades, dimensiones y universos para buscar a estos seres universales, y poder conocer su enorme poder. El primer ser que encontré fue a Eva, mejor conocida como el dios metálico. Eva ha consumido y asimilado un total de 255.000 universos totalmente consumidos. Actualmente su tiempo de consumir un universo es de tan solo 10 años humanos, y rápidamente este tiempo se hace más corto, debido a que el dios metálico ha aumentado su cuerpo por toda la materia total de los universos que ha consumido hasta la fecha. Actualmente su cuerpo es tan gigantesco que no podrás ver nunca su cuerpo entero. También su nivel de inteligencia ha aumentado de forma excelente, debido a que las formas de vida inteligente que ha consumido, le ha ayudado a tener un mejor conocimiento del universo, así como ha mejorado su capacidad de pensamiento, razonamiento y desarrollo. Se le puede considerar como el organismo más inteligente de todas las realidades. Hasta la fecha no hay ninguna especie que le pueda ganar. El segundo que descubrí en mis viajes fue un extraño organismo con forma de luna oscura. Hasta para mí su origen sigue siendo un misterioso, tan solo sé que es capaz de deformar a cualquier tipo de organismo viviente por medio de transformaciones en su estructura de ADN, para poder crear un nuevo organismo a partir de su semejanza y visión. También es capaz de doblegar la mentalidad de cualquier ser viviente con razonamiento básico para que le sirva en cuerpo y alma. A su vez es capaz de viajar entre dimensiones y diferentes universos libremente. Hasta la fecha se le desconoce su paradero y sus objetivos. El tercer organismo que me encontré es un extraño microorganismo creado por una humanidad futurista en búsqueda de la perfección humana, pero este microorganismo se rebeló ante la humanidad, debido a que consideraba a la misma humanidad como escoria que nunca debió haber existido. Es por ello que mató a toda la humanidad con un extraño virus zombie que convertía a los humanos en zombies y los corrompía para luego morir en una agonía total. Sin duda alguna este microorganismo es realmente de infectar a cualquier tipo de vida, hasta incluso a seres no vivientes, como el dios metálico.
Por último, el último ser dentro de las categorías de los seres universales, no es uno solo en sí, sino una especie humana bastante particular, los cuales se llaman a sí mismo como los conquistadores. Dichos humanos son los más avanzados de su misma especie de todos los universos, ya que esta especie es tan poderosa y avanzada tecnológicamente, que aprendieron a controlar su universo al 100%, esto significa que no hay desastres cósmicos, no hay explosiones de supernovas, no hay colisiones entre planetas y no hay ningún tipo de peligro para ellos dentro de ese universo. También aprendieron a usar las energías de los cuerpos cósmicos, así como de construir enormes estructuras en el espacio vacío del universo. Esta especie ha conquistado al 100% su universo. Actualmente se encuentran construyendo una defensa contra el dios metálico, debido a que su universo es uno de los siguientes a ser consumidos. Con todo esto dicho, estos 4 seres universales son los más importantes y poderosos que existen, pero hay uno el cual si quisiera pudiera eliminar de la existencia a todos nosotros de un solo pensamiento. Este ser que está arriba de todos y prácticamente es nuestro creador definitivo y hace llamar el verdadero Dios. Su origen es desconocido, sus objetivos se desconocen, su paradero es desconocido y su verdadera forma es un misterio, así como la magnitud de su poder. Tan solo sé que está en alguna parte viéndonos y presenciando los eventos de todos los universos al mismo tiempo. Con un ser de este calibre es obvio que cualquiera quisiera suicidarse a que tener que vivir con el pensamiento que saber de la existencia del verdadero Dios. Es por ello que reuniré a estos 4 seres universales para poder matar al verdadero Dios y así deshacernos del mayor mal que existe en el multiverso, y ese es nuestro creador. Después de haber explorado el infinito multiverso por millones de años y haber encontrado y conocido a los 4 seres universales más poderosos que existen y existirán en este cosmos infinito, ahora es tiempo de convencerlos de enfrentar a nuestro creador. El verdadero Dios es nuestro único enemigo en esta vida. Mencionó todo esto debido a que hace bastante tiempo hay una profecía circulando a través de todos los universos. Tiene muchos títulos este cataclismo, pero todo coinciden en algo, que será el fin del misma realidad. No habrá nadie que se salve de este cataclismo, y estoy seguro que el verdadero Dios será el causante del fin de la existencia misma, debido a que es literalmente el único ser que es capaz de llevar a cabo este cataclismo. Es por ello que llevo muchísimo tiempo en encontrar a los seres universales más fuertes, y una vez que los junte a los 4, deberíamos ser capaces de matar a nuestro creador, pero primero debo evitar que se maten entre sí. Mientras que el investigador pensaba en cómo derrotar al verdadero Dios, Eva se encontraba al borde del universo de los conquistadores y estos mismos se enfrentaban al dios metálico en una batalla realmente impresionante. Tanto Eva como los conquistadores tenían una alta cantidad de poder bélico, es por ello que ninguno de los 2 bandos podría llegar a perder tan rápido. Los conquistadores pudieron crear un sistema de defensa que cubrirían los límites de su universo. El sistema de defensa está hecho a partir de la antimateria. Este extraño elemento cósmico tenía la capacidad de repeler la asimilación metálica del dios metálico y a su vez lo mantenía alejado del universo de los conquistadores. Eva, al verse afectada por la antimateria, decidiría enfocar su enorme poder cósmico puro en un enorme rayo de energía gamma, para así romper las defensas de los conquistadores y entrar al universo, pero segundos antes de que el dios metálico liberara la mayor cantidad de energía gamma del multiverso, adelante de él estaría el investigador. Este ser desconocido al parecer
parecer no necesita ningún traje especial, ni menos la necesidad vacío, el investigador se presentó ante el dios metálico y le pidió que amablemente parara por un minuto su deseo de asimilación y lo escuchara. A su vez le pidió lo mismo al emperador de los conquistadores. Tras unos minutos de incertidumbre, ambos aceptaron. El investigador pasó un buen rato explicando sobre el cataclismo universal que pasará dentro de poco, también sobre la presencia del verdadero Dios y del plan de cómo matarlo. Tras otro rato de incertidumbre, el dios metálico aceptó las palabras del investigador. Después de todo, Eva ya deducía la existencia del verdadero Dios, y mientras tanto el emperador de los conquistadores le costaba creer sobre las cosas que el investigador le había comentado, pero al final acabó aceptando. Ahora que el dios metálico y los conquistadores estaban aliados con el investigador, solo faltaría la cooperación de la luna oscura y del microorganismo zombie. Mientras tanto, en otro universo, los aliados perdieron con la amenaza zombie del otro mundo. Hace semanas se desataron unas extrañas criaturas en la ciudad de Berlín y poco a poco, los zombies fueron asesinando, descuartizando y comiendo de forma grotesca, visceral y horrible a todos los seres humanos y animales que se encontraban a su paso. Desde el momento que fueron liberados, este mundo fue condenado y no hay nadie que pueda salvarse de este apocalipsis zombie, y todo por la mano sangrienta y cruel del ser universal conocido como la Luna Oscura, un ente extremadamente peligroso y misterioso. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué invade específicamente los mundos de los humanos? ¿De dónde sacó su capacidad de alterar la misma realidad y fabricar a sus monstruos vivientes? Son totalmente desconocidos hasta para mí, pero aún así la Luna Oscura es una pieza clave en el plan de derrotar al verdadero Dios, así que tendré que convencerlos que se nos una, o si no el plan no tendrá ningún efecto, así que me esperaré que la Luna Oscura consuma a todos los seres vivos de este mundo, y quizás con suerte se nos una. Tras un corto tiempo de algunos días, la humanidad sucumbió ante los zombies del otro mundo. La última fortaleza humana cayó y con ellos los últimos seres humanos también. Algunos otros se escondieron en búnkers secretos, otros más escaparon a mar abierto y otros se internaron en las muchas zonas inexploradas del planeta, así como en el Antártico, en los bosques de Siberia, así como en desiertos o hasta en la Luna. Este último fue un intento realmente desesperado por escapar de los zombies del otro mundo, pero aún así fallaron en escapar, porque su anticuada tecnología no les permitió ni salir de la atmósfera del planeta Tierra. Una vez que la luna consumió a todos los a la Luna Oscura, esta se había vuelto un poco más grande y a su alrededor había juntado los cadáveres de los seres humanos y animales que asesinó. El panorama era aterrador. Ríos, montañas, lagos, bosques estaban teñidos con las vísceras de animales y humanos. Era como una imagen sacada del infierno, y por último había construido una especie de fortaleza hecha de carne humana. Allí se encontraba la Luna Oscura, arriba de dicha fortaleza intentando abrir un portal a otro universo. Tras acercarme e intentar que no matara con su ejército de no muertos, le pude explicar mi presencia y de mi visita y también del por qué quería reclutar para esta misión. La Luna Oscura hablaba en múltiples lenguas constantemente, con cada oración, hasta lenguas que nunca había escuchado. Les hablaba y no entendía qué decía, pero por sus gestos, le interesó mi oferta. Pero lo que más me sorprendió fue que dijo que ya sabía del verdadero Dios, es por ello que busca la manera de matarlo. Le propuse que si podría abrir un portal a cierto buscar al microorganismo corrupto. En ese mundo, había pasado miles de años desde que libró su cruzada en matar únicamente a los seres humanos. Y una vez completado, entró en estado de hibernación permanente, y el tiempo transcurrió y el mundo mismo olvidó la existencia de los humanos.
y a su vez era un nuevo mundo totalmente renovado y puro. Cuando llegamos se dio cuenta de nuestra presencia, el microorganismo había juntado muchísimos cuerpos humanos para así darse a sí misma un cuerpo. Este está hecho de carne y huesos humanos únicamente y se dedicaba a cuidar a los animales del mundo. Me presenté ante el microorganismo y le relaté mi presencia y mi misión de matar al verdadero Dios. El microorganismo dudaba mucho si unirse a nosotros, pero le prometí que si nos ayudaba, le dejaría exterminar a los otros seres humanos de los demás universos y así acabar con la humanidad en su totalidad. El microorganismo aceptó y así que una vez que terminamos de hablar nos pusimos a reunirnos con nuestros otros compañeros. Tras haber reunido al dios metálico, a los conquistadores, al microorganismo corrupto y a la luna oscura, nos reunimos finalmente los 5 traidores del Requiem. Fue entonces que partimos a realizar el plan de matar al verdadero dios. Tras llegar al universo central del multiverso, la luna oscura y el dios metálico se combinaron de manera temporal para deformar la realidad de los universos. Miles de billones de portales que atravesaban el tejido de la realidad, tiempo y espacio, comenzaron a aparecer a lo largo de los universos y de dichos portales. Mientras tanto, el dios metálico aprovechaba los portales y comenzó a asimilar y comprimir toda materia existente de los universos. Rápidamente absorbía todo a su paso. Miles de billones de trillones de seres vivos de los millones de universos morían consecutivamente siendo consumidos, todo con la finalidad de juntar toda la gran existencia en un solo plano terrenal y cósmico. De esta manera usaron toda la energía acumulada para poder abrir la puerta al fin, pero antes que pudieran percatarse, los conquistadores habían sido asesinados instantáneamente por ellos mismos. Todos algunos gritaban que habían visto a la maldad pura, otros que había visto al terror encarnado y muchos más que habían visto a su creador. Por unos segundos los conquistadores comenzaron a atacarse entre ellos, algunos cometían autocarnivalismo a sí mismos y muchos se golpearon sus cabezas fuertemente contra los muros hasta romperse sus cráneos, y al final cometieron suicidio. Nadie sabía qué habría pasado hasta que de un momento para otro el dios metálico y la luna oscura pudieron juntar toda la gran existencia en un solo lugar, y usaron la energía para abrir un portal al fin, y lo hicieron pero de manera sorpresiva e inesperadamente. La luna oscura había muerto, su cuerpo entero se comenzó a comprimirse a sí mismo mientras seguía vivo hasta que eventualmente quedó del tamaño de un pelota de golf y al final se desintegró, pero no había tiempo que perder y el dios metálico abrió la puerta al fin, y en ese momento en el espacio del cosmo finito, pudieron ver una enorme puerta totalmente blanca. El investigador, el dios metálico y el microorganismo zombie entraron al lugar. Ese lugar no parecía seguir las leyes de la física, no había presión, ni aire, ni humedad, ni nada, pero al mismo tiempo estos factores no parecían tener repercusión alguna. Era como respirar sin la necesidad de tener oxígeno, algo extremadamente raro. Tras entrar el microorganismo zombie rápidamente comienza a morir, su cuerpo imperfecto comienza a su totalidad. Al parecer ningún microorganismo es capaz de habitar en ese lugar. El dios metálico y el investigador eran los únicos que quedaban vivos. En cuestión de pocos minutos varios del equipo habían muerto de formas horribles. El verdadero dios y el investigador caminaron por todo el lugar, no importase a dónde miraras, todo parecía exactamente igual, no había ninguna diferencia si cambias de dirección o miras arriba o abajo. El lugar en ese mismo pareció algo sumamente irreal, pero aquello que tanto buscaban, los encontró a ellos primero. El verdadero dios
había hecho acto de presencia, no solo apareció sino que también tenía en una de sus manos el corazón metálico de Eva. El dios metálico había sido asesinado en cuestión de microsegundos. El investigador voltea a ver al verdadero dios, pero no podría verle su rostro ni menos su cuerpo entero. Parecía ser que estaba ante una anomalía visual, es como si fuera algo que el ojo no pudiera procesar la información y por eso no puede ver al verdadero Dios. Fue entonces que el verdadero Dios habló y dijo: ¿En serio pensaron que podría matarme? Yo soy capaz de ver todas las realidades dimensionales al mismo tiempo, ver el pasado, presente y futuro simultáneamente y aún así pensaron que podrían matarme. ¿De dónde piensas que vienen ustedes? Ustedes son parte de mi creación y yo soy su creador. Ustedes siempre serán inferiores a mí porque no son más creación llena de imperfecciones. El verdadero Dios se acercó al investigador y le arrancó el corazón sin ningún movimiento, pero aún así el investigador logra acercarse al verdadero y le susurra: yo sé muy bien a qué me estoy enfrentando, yo sabía que si quisieras desde el primer minuto que supiste de mí y del plan me podrías matar pero no lo hiciste, y gracias a tu pensamiento de soberbia no viste el futuro de estos sucesos, y es por eso que puedo tenerte frente a frente de mí y poderte matarte de una buena vez, y no volver a reiniciar toda esta travesía otra vez. Fue entonces que el investigador logró perforar el cuerpo físico del verdadero Dios, y con eso infectarlo con el virus del microorganismo zombie perfeccionado con el material orgánico metálico del Dios metálico, así dando paso a un virus corrupto inteligente, que es capaz de matar a su huésped a cualquier costo, debido a que el virus se hace más fuerte gracias a su huésped. Fue entonces que el verdadero Dios comenzó a sufrir una cantidad incalculable de dolor por primera vez en su larga existencia, y a morirse, hasta que eventualmente se desvaneció totalmente. El investigador cayó al suelo y antes de morir presenció como todo a su alrededor comenzó a rápidamente desvanecer, el tejido mismo de la realidad y el fin, todo en la existencia colapsaba y moría. Debido a que el verdadero Dios murió, el último universo se comenzó a comprimir y en cuestión de pocos segundos se desvaneció en una gigantesca explosión masiva y cósmica. La realidad misma y todo habría sido borrados permanente y al final no quedó absolutamente nada. Durante las últimas semanas, he estado experimentando muchísimas pesadillas, de las cuales me resulta un poco difícil de explicar, pero aún así haré el intento de darle un sentido a todo este asunto. Verás, todo empezó hace 2 meses, en una noche que solía dormir como siempre, hasta que de repente, me desperté, o más bien, en mi sueño parecía que despertaba, pero aún así me encontraba durmiendo. Sé que es raro lo que acabo de decir, pero es la mejor manera de explicar lo que me sucede, pero en fin continúo. Tras haber despertando de mi sueño, me encontraba inmóvil en mi cama, sin la capacidad de mover ni un solo músculo, ni mucho menos podría emitir algún ruido, así como hablar o gritar, pero lo más extraño fue que parecía que no tenía la necesidad de respirar. Créeme que te digo que sentir esas sensaciones casi todas las noches, es algo realmente difícil. Querer respirar y no poder hacerlo, es realmente aterrador, pero allí no acaba mi pesadilla. Al estar inmóvil estaba en mi habitación, no podría ver bien dónde estaba, pero una cosa estaba clara, esa no era mi habitación.
Fue en entonces que comencé a realmente entrar en pánico cuando empecé a sentir que la cama se comenzó a mover por sí sola, y esta misma se levantó, así finalmente dándome la oportunidad de ver mejor mi entorno, y es aquí cuando mi verdadera pesadilla empieza. Una vez con una mejor claridad de mi ambiente, pude ver aquello que me dejó severamente perturbado de por vida. Lo que miré fue como una especie de puerta, por así decirlo. No sé cómo explicar esta parte, pero era algo así como una puerta o una ventana, que podría dejarme ver cosas que no eran de este mundo. En este punto, lo siguiente que diré ya no sé si era cosa de una pesadilla o de algo más, pero una vez que miraba aquella puerta, mi visión se nublaba y perdía ligeramente el conocimiento, pero de repente me despertaba de mi pesadilla, pero estaba en un mundo que no era el mío. Podría haber mío, algunos exactamente iguales pero con ligeras diferencias, otros muy diferentes y otros que parecían mundos de sueños o pesadillas, algunos más avanzados en tecnología, otros no mucho, pero en todos esos mundos, la historia, las leyes de la física y la propia existencia habían cambiado radicalmente, así dándome una perspectiva muy amplia con respecto a la existencia misma. Pero eso no es todo. Siempre que me hallaba en esos mundos, había algo que me perseguía. Por mucho que corriera no podría alejarme, aunque intentara luchar o de huir, aquello siempre me alcanzaba y me asesinaba. Al principio no podría ver cómo era exactamente su cuerpo ni mucho menos su rostro, pero eso que me perseguía, aparecía unos minutos después que yo llegaba a esa nueva realidad. La forma que llegaba es realmente extraña, parecía como si saliera de la nada, como si rompiera la delicada pared de la propia existencia con sus propias manos, para así llegar a nuevas realidades y siempre cerca de mi posición, para posteriormente asesinarme con sus propias manos. Aquel ser no posee ninguna característica facial en su cara y en su piel, bueno, si se le puede llamar piel a eso que tiene. Parecer ser que está compuesto únicamente por un fino traje de color oscuro que cubría casi todo su cuerpo, y en su cuello parecía tener una corbata de color rojo. No sé qué es exactamente aquel ente, pero siempre me asesina de formas realmente violentas, y justo antes de morir, aquel extraño me susurra unas palabras. Observa muy bien mi rostro, investigador, porque será lo último que veas en esta vida, y en las demás también. Iré por ti, y no esperes que tu Dios te ayude, porque yo soy tu Dios. Y es así como acaba mi pesadilla, y esto que les he contado, es algo que suelo experimentar casi todas las noches. He visto a muchísimas versiones de mí mismo, siendo asesinadas por aquel extraño ente, pero recientemente un pensamiento ha invadido mi mente y es que, si aquello que he visto, no fuese una pesadilla, sino algo que realmente pasa de verdad, y he visto morir a decenas de mi misma persona en diferentes realidades, porque ese será el mismo destino que tendré en algún futuro cercano. Y antes de que se acabe este grandioso video, me gustaría agradecer muchísimo a las personas que estuvieron comentando en mis vídeos y publicaciones recientes. Sinceramente muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan, gente. No sé qué haría sin ustedes y su constante apoyo, así que les mando un fuerte saludos a todos y cada uno de ustedes por formar parte de esta bonita comunidad. Sin más que decir, Visceral se despide, hasta la próxima.